El día de hoy vamos a avanzar Alma 3 y 4. Al mirar esta imagen, piensa acerca de los mensajes que algunas personas tratan de transmitir por medio de la ropa que se ponen, sus peinados, sus joyas, tatuajes y perforaciones en el cuerpo. Muchos jóvenes, cuando se realizan este tipo de tatuajes o perforaciones, muchos quieren demostrar tal vez rebeldía o sobresalir del resto de los demás jóvenes, aunque lo hacen de una manera incorrecta. En esta otra imagen podemos ver un nefita y un lamanita. Bueno, estos dos se diferenciaban porque los lamanitas tenían la piel oscura por una maldición que habían recibido del Señor por desobedecer los mandamientos de Dios. Los amlicitas habían decidido marcarse la frente, así como los lamanitas, para poder distinguirse de los nefitas, cumpliendo lo que el Señor había dicho de las personas que se rebelan contra Él. En esta otra imagen ya vemos a los nefitas, los amlicitas y también los lamanitas. Y en el versículo 4 leemos: y los amlicitas se distinguían de los nefitas porque se habían marcado con rojo la frente, a la manera de los lamanitas. Sin embargo, no se habían rapado la cabeza como los lamanitas. En esta escritura, pues nos dicen, ¿no?, que los amlicitas se distinguían de los nefitas por esa marca en su frente, ya que querían parecerse a los lamanitas. El cambio de los amlicitas en su apariencia era una manifestación de su rebeldía. Tal y como consta en Alma, Mormón nos recuerda la maldición y la señal que habían recibido los lamanitas siglos atrás a causa de su rebelión contra Dios. Los amlicitas se habían marcado voluntariamente la frente, lo cual cumplía con un propósito similar al de la marca que el Señor había puesto sobre los lamanitas. Ahora bien, los amlicitas no sabían que estaban cumpliendo las palabras de Dios cuando empezaron a marcarse la frente. Sin embargo, se habían rebelado abiertamente contra Dios. Por tanto, fue menester que la maldición cayera sobre ellos. Un principio que podemos aprender de estos versículos es que quienes se rebelan abiertamente en contra de Dios provocan una maldición sobre sí mismos. Quisiera que respondan esta pregunta: ¿qué puedes hacer en tu vida para estar seguro de no separarte de Dios? Del ejemplo de los amlicitas aprendemos que somos nosotros los que decidimos separarnos de Dios. Quienes se rebelan abiertamente contra Dios se separan ellos mismos de Dios, o en otras palabras, traen sobre sí su propia condenación. Después de aquella guerra que lucharon contra los amlicitas y los lamanitas, vinieron nuevamente los lamanitas a pelear contra los nefitas, en la cual murieron muchas personas, tanto nefitas como lamanitas. Y en un año, millares y decenas de millares de almas fueron enviadas al mundo eterno para recibir su recompensa conforme a sus obras, ya fuesen buenas o fuesen malas, para recibir felicidad eterna o miseria eterna, de acuerdo con el espíritu que quisieron obedecer, ya fuese un espíritu bueno, ya malo. Piensen acerca de quién escogerán seguir en la vida. ¿Qué clase de recompensas o salarios ofrece Satanás a quienes le siguen? Por lo general suelen ser tentadores al principio, pero el resultado final es la infelicidad y las adicciones.
Por el contrario, ¿qué salarios has recibido del Señor al escoger seguirle? Seguramente muchas bendiciones. Pues todo hombre recibe su salario de aquel a quien quiere obedecer, y esto, según las palabras del Espíritu de profecía, por tanto, se ha hecho conforme a la verdad, y así terminó el 5.º año del gobierno de los jueces. A causa de estas guerras que sucedieron entre los nefitas y lamanitas, la gente empezó a tener un cambio. Y eran tan grandes sus aflicciones que no había quien no tuviera motivo para lamentarse, y creían que eran los juicios de Dios enviados sobre ellos a causa de sus iniquidades y sus abominaciones. Por consiguiente, se despertó en ellos el recuerdo de su deber, y empezaron a establecer la iglesia más completamente, sí. Y muchos fueron bautizados en las aguas de Sidón y se unieron a la iglesia de Dios. Sí, los bautizó Alma, a quien su padre Alma había consagrado sumo sacerdote del pueblo de la iglesia. Entonces empezó a haber un cambio en el corazón de estas personas a causa de las aflicciones que estaban pasando. Sin embargo, no pasó ni un año y nuevamente empezaron a envanecerse en el orgullo, desobedeciendo los mandamientos de Dios y no ayudaban a las personas que necesitaban. Entonces Alma decidió dejar el asiento judicial para así predicar el Evangelio. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Alma, teniendo mucho poder político dentro de su pueblo, decidió dejar ese cargo para poder predicar el Evangelio. Entonces, es como si un presidente o teniendo una persona un cargo alto dentro de la política decide ser misionero. Eso es lo que hizo Alma, porque él sabía que era la única manera que podía cambiar el corazón de su pueblo y llevarlos nuevamente a ser obedientes al Señor. Cumplir con nuestros deberes espirituales podría requerir sacrificio. Los siervos del Señor dan testimonio y llaman a los pecadores al arrepentimiento. Dar un testimonio puro contribuye a que otras personas se acerquen a Dios.